Estimados estudiantes, bienvenidos a este video en el cual analizaremos algunos ejemplos sobre condiciones de frontera para el caso del campo electrostático y el potencial electrostático. Veamos el primero. Tenemos ahí la figura en la cual se presentan dos medios. El medio 1 se encuentra en la parte inferior. El medio 2 está en la parte superior. Hay una superficie que separa a ambos medios. Esta superficie. Vea que tiene una densidad de carga superficial sigma. El campo 1 para el libro que usamos como libro de texto va en la dirección entrando en la superficie que separa los medios. Y en el medio que se llama 2, el campo 2 se va alejando de la superficie que separa ambos medios. Lo que se pide demostrar es esa ecuación que tenemos ahí, que la tangente en el medio 2, tangente de teta 2, es igual a la tangente de teta 1 multiplicado por esa expresión que está a la menos 1. Luego preguntan cómo se relacionarían los ángulos si el campo 1 fuera muy grande. Bien. Vamos a analizar las componentes normal y tangencial. Volvamos al gráfico. Observando con detalle, note que la componente tangencial, que es la componente que va en la dirección de la superficie que separa los medios, o sea, la interfase, por condición de frontera es igual la E2 tangencial a la E1 tangencial. Y con respecto al ángulo θ, la E tangencial, que es esta de aquí, sería también igual a esta dimensión que estoy marcando. Es el lado opuesto al ángulo. Como es el lado opuesto, entonces la componente tangencial es la magnitud del campo por el seno del ángulo. Como podemos observar aquí. Mientras que la componente normal que sería esta componente del campo que va acá, es decir, esta componente es la normal y esta otra es la tangencial. Bien, la componente normal es esta longitud y sería igual a la longitud que tenemos aquí al otro lado, pues está asociada al lado adyacente. Es decir, que E normal sería la magnitud del campo por el coseno del ángulo. Como aparece en esta expresión. Muy bien. Ahora dividimos la componente tangencial entre la componente normal, como aparece aquí en la segunda línea. Bueno, en la segunda línea de ecuaciones. Y nos queda que la magnitud del campo se va a cancelar. Y tenemos seno sobre coseno, que es una tangente. Es decir, que la tangente del ángulo resulta de dividir la componente tangencial entre la componente normal. Si trabajamos con el medio 1, pues sería E1 tangencial, E1 normal y tangente de teta 1. Si trabajamos con el medio 2, sería E2 tangencial entre E2 normal
Y esa división sería tangente de teta 2. Bueno, aquí abajo encontramos que la tangente de teta 2 es E2 tangencial entre E2 normal. Ahora, utilizando condición de frontera, sustituimos E2 tangencial por E1 tangencial. Como son iguales, simplemente sustituimos. Sin embargo, según la otra condición de frontera, para el caso de el vacío o de medios que no se polarizan, tenemos que E2 normal sería igual a E1 normal más sigma sobre epsilon sub 0. Eso es lo que se sustituyó aquí. Ahora se saca de factor común E1 normal. O lo que es lo mismo, multiplicamos por 1 sobre E1 normal, tanto el numerador como el denominador. Bien, este sería el resultado que obtenemos. Y como usted puede recordar, E1 tangencial entre E1 normal es la tangente de teta 1. Tenemos tangente de teta 1 sobre 1 más sigma sobre epsilon sub 0 E1 normal. Ahora cambian E1 normal por la magnitud de E1 coseno del ángulo de teta 1, pues llegamos a la ecuación que es justamente lo que se pidió que demostráramos. Esta ecuación de aquí. La siguiente pregunta es cómo se relacionarían los ángulos si el campo E1 tuviera una magnitud muy grande. Bien, hay dos posibilidades. La primera es que ese campo E1 sea producido únicamente por la densidad de carga superficial. En ese caso, el problema se reduce a un plano cargado uniformemente e infinito. En el caso del plano, el campo E1 tiene una magnitud igual a sigma sobre 2 epsilon sub 0. Me dicen que esa magnitud de E1 es muy grande. Entonces, si solo se debe a sigma sobre 2 epsilon sub 0 y 2 epsilon sub 0 es constante, eso significa que sigma, la densidad de carga superficial, debe ser muy grande. Cuando usted recuerda el caso de un plano cargado uniformemente y ese plano es muy grande, bien, las líneas de campo tienen esta dirección, es decir, son normales al plano. Eso significa que el ángulo teta, tanto en el medio 1 como en el medio 2, pues sería teta igual a 0. Usted evalúa tangente de 0 y eso es 0. Es decir, que volviendo a esta ecuación, tendríamos aquí tangente de 0 que es 0. Aquí tendríamos tangente de 0 que es 0. Y usted lo multiplica o lo divide por un valor constante, 0, entre una constante, le va a dar 0. Entonces tiene la ecuación trivial 0 igual a 0. Esa es en la primera situación.
en la cual se asumió que tiene únicamente carga en la superficie que separa los dos medios y se ha considerado que es un plano muy grande con una densidad de carga sigma también con un valor muy grande. Veamos el segundo caso. Si el campo E1 es producido por más de una fuente y ahora la densidad de carga sigma se mantiene finita. En este caso, la discontinuidad de la componente normal del campo eléctrico no sería notoria y la ecuación se aproxima a que la tangente de θ2 es igual a la tangente de θ1. Bien, veamos cómo es ese caso. Si sigma es finita, pero el campo E1 tiene una magnitud muy grande, esta división pues va a tender a cero. Así va a tener que tangente de θ2 es igual a tangente de θ1 por 1 elevado a la menos 1. Es decir, tangente de θ2 igual a tangente de θ1. Bien. Eso significaría que los dos ángulos son iguales y que la desviación que tiene el campo cuando viene por el medio 1 y pasa al medio 2, en realidad no existiría esa desviación o esa refracción, no existiría. Veamos el segundo problema. Dice, en la figura se muestran dos puntos, P2 y P1, situados en dos medios distintos. Veamos la figura. Ahí tenemos la figura. Note los puntos P2 y P1. Están en medios distintos. P1 está en el medio de abajo, que es el medio 1, y P2 en el medio de arriba, que es el medio 2. Y acá en la interfase, muy lejos, está un punto P3. Dice que están justamente uno enfrente del otro, esos puntos, muy próximos a la superficie de separación. El punto P3, que ya lo vimos, se localiza en la orilla de la interfase, donde quiera que ésta quede. Nos piden utilizar la ecuación 927 del libro de texto, que es el de Bannes, para encontrar la diferencia potencial entre P2 y P3 al seguir una trayectoria de integración en la dirección de la superficie de separación, es decir, en la dirección tangencial, pero del lado de la región 2, como se indica con la flecha curva. Bien, entonces nos piden el cálculo del lado del medio 2. Y recuerde que P2 y P1 están muy cerquita, a pesar de que están en medios distintos. Bien, me preguntan por qué está bien esto. Bueno, se está encontrando la diferencia de potencial entre un punto P2 y un punto P3. Como el potencial se sabe que es una función continua, eso significa que muy cerca de la superficie que separa los dos medios, por ejemplo, un punto aquí muy cerquita y otro acá muy cerquita, pues el potencial va a tender al mismo valor. Entonces, los puntos cercanos a P3 que se encuentren
en el medio 2 van a tener el mismo potencial. Bien. De manera similar, dice, encontrar la diferencia potencial entre P sub 1 y P sub 3, manteniéndose del lado de la región 1, pero pegado a la superficie. Como la trayectoria que se muestra en la parte de abajo, aquí en el medio 1. A partir de los resultados obtenidos, demostrar una vez más que los potenciales en los puntos P sub 2 y P sub 1 son iguales en concordancia con la ecuación 929 del libro de texto. Bien. Vamos a seguir el procedimiento que recomienda el autor. La primera ecuación es esta de aquí, que la diferencia potencial es negativo integral del campo, punto diferencial de línea. Como usted recuerda, un delta significa valor final menos valor inicial. Para el caso del medio 2, el punto final es P sub 2 y el punto inicial es P sub 3. En el caso del medio 1, viendo siempre la trayectoria, el punto final, según la trayectoria, es P sub 1. Punto inicial es P sub 3. Bien. Aquí se ha sustituido en la ecuación. Tenemos entonces la diferencia potencial en el punto 2 menos el punto 3, que es dada por esta ecuación. Note que el diferencial de línea, que es este de aquí, es un diferencial de línea en la dirección tangencial. Como en general un campo es la suma de una componente normal y una tangencial a esa superficie, cuando realice este producto escalar o producto punto, la componente normal se va a hacer 0 y solo va a quedar la componente tangencial, es decir, como la expresión que está aquí abajo. Bien, eso era lo que nos pedían inicialmente. Ahora veamos la otra parte del problema. Cuando pasamos al medio 1, la diferencia potencial es el potencial en 1 menos el potencial en 3. Punto final, P sub 1. Punto inicial, P sub 3. Nuevamente recordamos que el campo está formado por dos componentes, una normal y una tangencial. Y después de realizar el producto escalar, nos quedamos únicamente con la componente tangencial, así como en esta expresión que se tiene aquí. Por otro lado, utilizando condiciones de frontera, sabemos que la componente tangencial, muy cerca de los puntos, muy cerca de la superficie que separa ambos medios. En puntos muy cerca de la superficie que separa ambos medios son iguales. Es decir, esto. Así que podríamos sustituir E1 tangencial en términos de 2 tangencial, realizar la integral, y esto debería de ser lo mismo. Ya. Una de las ecuaciones es el potencial 1 menos el potencial 3, y la otra es el potencial en 2 menos el potencial en 3. Si usted las iguala y posteriormente cancela el potencial en el punto 3, al dejarlo todo del mismo lado, pues solo nos quedaría que el potencial 1 es igual al potencial en el punto 2, que era lo que se quería demostrar. Muchas gracias por su atención.